Buenas tardes, mi nombre es Héctor Contreras y yo le voy a hablar sobre el funcionamiento de los generadores hidroeléctricos. En la tarea número 5, el profesor nos pide que respondamos 3 preguntas respectivamente. La primera es: ¿cuál es la función del gobernador y la excitatriz en el sistema de control de un generador hidroeléctrico? Bueno, ahí en pantalla vemos un diagrama de bloques, ¿verdad? Tenemos al gobernador por aquí. Del gobernador pasa la turbina. Después de la energía que sale de la turbina, que es la energía cinética del agua, que pasa por las paletas del eje del rotor, convierte esa energía cinética del agua en energía mecánica. Entonces hace girar el campo del generador y de allí, a la salida del generador, sale una señal que entra al gobernador, y del generador también sale una tensión que pasa a la excitatriz, y esa misma señal que sale de la excitatriz se entra nuevamente al generador. Bueno, esa es la explicación de cómo funciona un generador como tal. Ahora voy a lo que nos piden específicamente, que es el gobernador y la excitatriz. Por lo menos el gobernador, que es este que está acá, como lo mencioné hace rato, es el que compara las dos señales de entrada. Por ejemplo, la velocidad de la máquina sincrónica y la velocidad de referencia. Si mediante el regulador hay un error, o sea, se detecta un error de que ambas señales son distintas, entonces se activa un accionador, que es el que acciona, valga la redundancia, o activa el servomotor o las válvulas para controlar gradualmente la velocidad a la que gira, o como quien dice, mantener una frecuencia de giro constante. Y ahora para la excitatriz, la función es que alimenta con corriente continua los electroimanes del rotor y ayuda a mantener la velocidad de sincronismo. Y también, sin ayuda de la excitatriz, no tendríamos una tensión de corriente alterna a la salida del generador. Es decir, que sin ella estaríamos teniendo movimiento, por ejemplo, del rotor de la máquina, pero al no tener una excitación, o sea, simplemente no vamos a tener tensión de corriente alterna a la salida del generador, porque no tenemos excitatriz, o sea, no tenemos excitación de campo. Ahora la segunda pregunta dice: en un diagrama de bloques macro del sistema excitatriz de un generador hidroeléctrico similar a la de Macagua, identifique y explique la función de cada bloque. Bueno, aquí en este bloque tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 etapas. La primera de ellas es el transformador de excitación, que es este que está aquí. Ese transformador de excitación lo que hace es bajar los altos niveles de tensión a un nivel adecuado para la etapa de rectificación. También funciona como un emisor de corriente. O sea, lo que hace es bajar el nivel de tensión de la corriente alterna a un nivel adecuado para mandarlo al puente de rectificación o convertidor de corriente alterna a corriente continua. Por segundo tenemos aquí el regulador automático de tensión, que es el gris, que garantiza el uso y operación estable de la máquina sincrónica en su rango de operación sin alcanzar su límite de trabajo. O sea, este regulador lo que hace es ajustar automáticamente la tensión que proviene de aquí, de esta barra, y esa señal que sale de ese regulador la manda al convertidor para
establecer una tensión de parámetro. Ahora, tenemos el convertidor, que es este que está aquí, el convertidor, que en los puentes de Macagua sabemos que es un puente, o sea, son 3 puentes en paralelo, puentes de tiristoras. Lo que hace es convertir la tensión de corriente alterna a corriente continua. A la salida del convertidor tenemos un interruptor de campo que se cierra una vez que tenga la orden de accionamiento proveniente del convertidor. Tenemos aquí la que se llama crowbar, que es un sistema de protección para la excitatriz, que lo que hace es desconectar esa excitatriz siempre que surge un peligro que amenaza el transformador de excitación. O sea, si hay una tensión aquí demasiado elevada, esta protección de crowbar se activa y lo que hace es abrir el circuito para que no se queme este convertidor y no haya una falla permanente. Entonces, un método de prevención para la falla. Y también protege el generador. Para ver, de último tenemos aquí que indiquemos y expliquemos las ecuaciones que rigen el voltaje de salida de un generador hidroeléctrico. Bueno, primero y principal, este esquema que está aquí es el circuito equivalente de una de las fases de la máquina sincrónica. Sabemos que dicha máquina sincrónica que estamos estudiando es un generador síncrono de 3 fases. Entonces, para simplificar el esquema, utilizamos ese solo circuito equivalente y sabemos que los grados de cada una de esas fases están desfasadas 120 grados entre sí, pero la magnitud viene siendo la misma, la magnitud del voltaje de fase. Bien, sabiendo eso, para explicar estas ecuaciones que rigen el voltaje de salida, tenemos que hacer una breve de cosas, ¿verdad? Entonces sabemos que el voltaje generado dentro de una máquina síncrona no es el mismo voltaje que aparece en los terminales. O sea, el voltaje que hay aquí no es el mismo que hay aquí en los terminales, ya que tenemos pérdida en las reactancias y las resistencias internas de los devanados de la máquina como tal. Y también tenemos pérdidas en electro y hierro. Entonces, basándonos en eso, ¿verdad? Tenemos aquí que también la corriente de carga crea un campo magnético en el interior del estátor, lo que produce un voltaje de la reacción de la armadura que se denomina E-estátor. Por lo tanto, el voltaje de fase será igual a el voltaje en las terminales será igual a este voltaje más este voltaje que está aquí. Pero sabemos que el voltaje de reacción de armadura se retrasa con respecto a la corriente 90 grados. Entonces, este término que está acá lo podemos modelar como una reactancia, y el símbolo negativo viene a que, como es una reactancia inductiva, sabemos que la reactancia inductiva tiene signo negativo, entonces allí cambia eso. Ahora, sin embargo, también, además del efecto de la reactancia de la armadura, la bobina del estátor tiene una autoinductancia también, y también tiene una resistencia. Entonces, la ecuación vendría quedando de esta manera. Aquí tenemos la reactancia, tenemos la resistencia, tenemos una corriente que está pasando por ambas, tanto por la resistencia como por la reactancia, y tenemos el voltaje generado internamente dentro de la máquina, pues.
Entonces, el voltaje de fase, si hacemos ley de Ohm, hacemos el recorrido de la malla, tenemos que esta ecuación que está acá, ¿ok? Así se ve. Bien. A menudo la reactancia del inducido y la autoinductancia se combinan en la reactancia sincrónica en la máquina. Entonces tenemos que XS es igual a X más XA. Por lo tanto, esta expresión que está aquí viene siendo esta expresión que está acá. Esta que está aquí es esta misma. Sustituyendo los valores de esta ecuación, los términos, e introduciéndolos acá, tenemos esa ecuación que está ahí. A la derecha de la página se muestra el circuito equivalente de un generador síncrono trifásico. Como ya lo mencioné anteriormente, tenemos aquí el mismo circuito por fase para cada una de las fases. Este es el de la fase 1, el de la fase 2 y este es el de la fase 3. Bien, esta resistencia que está aquí en la entrada del generador lo que hace es controlar la corriente de campo y por lo tanto el campo magnético del rotor. Y bueno, aquí está un breve resumen de lo que mencioné anteriormente, que dice: dado que para cargas equilibradas las tres fases de un generador síncrono son idénticas, excepto para los ángulos de fase, a menudo solo se utiliza el circuito equivalente por fase. O sea, esto que está aquí se puede resumir a esto que está acá, sabiendo que cada una de las fases, tanto la fase 1 como la fase 2 como la fase 3, los grados están desfasados 120 entre sí. Y bueno, sin más que agregar, eso fue todo. Muchas gracias.